Profesor, buenos días. Quien habla es el alumno Francisco Rodríguez Obando. En esta oportunidad voy a exponer la propuesta política y jurídica y económica en el Perú. Como un análisis de la filosofía del derecho del Perú antes y durante y luego del siglo XX, al independizarse la ciencia jurídica de elementos extraños como la sociología, la psicología y la ética, se desarrolla el análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones morales e ideológicas, del cual excluye cualquier idea del derecho natural, estudiando las circunstancias y de posibilidad de los sistemas jurídicos, concluyendo que toda norma emana de otra, consignando su origen a una norma hipotética fundamental. El naturalismo no otorga especial consideración a la Constitución y a la legislación positiva, replanteando a la Constitución como la norma depositaria de principios morales supremos, sin tomar en consideración el hecho de que la Constitución es un proceso especial de autogobierno y autolegislación de una comunidad, la cual de esta manera se organiza a sí misma, como es el caso del Perú. Si bien el positivismo jurídico ha permitido un análisis más sistemático y técnico del derecho peruano, también ha abierto un debate sobre la necesidad de integrar principios éticos y justicia en la interpretación legal. En el contexto peruano, algunas críticas se centran en que la aplicación estricta de las normas, sin tener en cuenta su contexto social o político, puede llevar a decisiones que aún legales no sean necesariamente justas o adecuadas para las circunstancias concretas de la sociedad peruana. En el análisis de la teoría de Miro Quesada Canto Arias, este fue un destacado filósofo peruano que tuvo a cargo lo que era el realismo en América Latina. Su pensamiento estuvo influido por el enfoque fenomenológico, pero también integró elementos de la tradición filosófica aristotélica, tomista y de la filosofía personalista europea, especialmente la de Emmanuel Mounier. Estas corrientes filosóficas que influyeron en él son al personalismo, que pone al ser humano en el centro de la reflexión filosófica. Para Miro Quesada, el ser humano no es solo un ser racional, sino un ser personal con una dignidad propia que debe ser respetada y promovida. Por otra parte, la fenomenología, influenciado por la fenomenología de Edmund Husserl y la filosofía existencialista de Martin Heidegger, Quesada adoptó una postura que enfatiza la experiencia vivida y la percepción del mundo, tal como aparece en la conciencia, inclinándose hacia un enfoque más realista que no se limitaba a los aspectos subjetivos de la experiencia, sino que también tomaba en cuenta la realidad objetiva. Quesada estuvo influido por el existencialismo cristiano, el cual enfatiza la libertad, la responsabilidad y la búsqueda del sentido de la vida a través de la relación con Dios y lo demás, particularmente el del personalista como Mounier. Quesada no solo tuvo un impacto en la filosofía peruana, sino que también fue una figura clave en la filosofía latinoamericana, como se dijo anteriormente, especialmente por su crítica a las ideologías que consideraba alienantes, como el materialismo y el colectivismo, y su defensa por una filosofía que respondiera a las necesidades concretas de la persona humana. Sobre el análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho de Miro Quesada, desde el 2000 a 2013 la economía peruana tuvo una de las inflaciones más bajas y crecimiento más rápido de toda Sudamérica, de casi cualquier otro país de América del Sur. Esta competencia macroeconómica nunca fue suficiente como para atraer mano de obra de los países vecinos, porque en el país existe un gran excedente de mano de obra urbana, definido como la fuerza laboral que mantiene bajos los salarios. La llegada masiva de inmigrantes venezolanos que escapan de la catástrofe macroeconómica del gobierno Maduro debido a la hiperinflación en Venezuela, que ha reducido enormemente los salarios reales y lo peor, viene acompañada de una gran recesión, una combinación letal similar a la sufrida en el país a fines de la década de los 80 con el gobierno de Alan García. Esta es la fuerza básica que genera el éxodo venezolano dirigido a cualquier lugar donde haya mejores salarios y oportunidades de empleo. El otro factor clave que debemos tomar en cuenta es la política de libre inmigración aplicada por el gobierno de Kuczynski, política diseñada para fomentar la migración venezolana sin límite alguno. Entonces, el problema es que la inmigración masiva reduce los salarios y aumenta el desempleo. Pero también se podría discutir cuál sería el impacto de esta inmigración masiva sobre el consumo agregado de los trabajadores ocupados. Un punto a tener en cuenta importante es que la familia de estos trabajadores venezolanos inmigrantes debe estar todavía en Venezuela. Eso implica que un trabajador inmigrante consumirá menos que un trabajador local y ahorrará más para poder enviar dinero a su familia.
En el modelo keynesiano, donde el empleo depende de la demanda agregada, puede identificarse los dos canales a través de los cuales una migración masiva reduce en el corto plazo el empleo y los salarios reales. Estos dos canales son el incremento de fuerza laboral que reduce los salarios nominales y reales y la disminución de la preferencia a consumir de los asalariados, si ocurre una sustitución de trabajadores locales por inmigrantes entre los ocupados. Como conclusión, primera conclusión, según la perspectiva de Kelsen, el derecho es lo que está normativamente ordenado y no necesariamente moralmente correcto. Esta separación entre derecho y moral se puede resumir en el principio de que el derecho es positivo, es decir, es el producto de normas creadas y reconocidas por una sociedad, mientras que la moral depende de juicios valorativos que no necesariamente tienen correspondencia con las normas jurídicas. Sobre el pensamiento de Francisco Miro Quesada Cantuarias, es una síntesis de diversas corrientes filosóficas, pero siempre orientado a un enfoque personalista y realista. Su énfasis en la dignidad de las personas humanas, la libertad ética y la búsqueda del sentido trascendental de la vida son temas que siguen siendo relevantes en la reflexión filosófica contemporánea, especialmente en el contexto latinoamericano. La corriente política de Fernando Fernández Cesarego, es una crítica filosófica profunda que busca ir más allá de los enfoques ideológicos convencionales, propone una reflexión radical sobre las estructuras sociales y políticas, enfocándose en la emancipación y la participación activa del sujeto colectivo. En su propuesta, Cesarego, la fenomenología se convierte en una herramienta clave para entender las complejidades y desafíos de la política en América Latina y un medio para imaginar nuevas formas de ser y actuar en el mundo. Por último, la llegada masiva de los inmigrantes venezolanos es un evento único en la historia económica reciente del Perú, tanto en su impacto en el excedente de la mano de obra y en las preferencias media a consumir de los asalariados. Una inmigración masiva causa en el corto plazo una caída de salarios reales y el empleo. Los trabajos venezolanos no tienen la responsabilidad alguna en la creación de esta situación política. Ellos solo buscan lo mejor para sus familias. La responsabilidad entera la tiene o la tuvo el gobierno de Kuczynski y la actual en su política de libre migración, que amplió artificialmente el excedente de mano de obra urbana existente en la economía peruana. Propuesta de solución. Desde la perspectiva del positivismo jurídico se podría fortalecer la seguridad jurídica y la aplicación de la imparcial de las normas como el cumplimiento de los deberes asistenciales a favor de los alimentistas, a diferencia de proyectos legales más orientados a penar o penalizar indiscriminadamente que a proteger a la víctima. En cuanto a la corriente justnaturalismo, la cual sostiene que el derecho tiene fundamentos morales y éticos, una propuesta válida de mejora desde esta perspectiva podría ser promover la protección de los derechos humanos y la justicia social, como el derecho a la vida del neonato. Pues existen corrientes que denuncian que el concebido, embrión o persona por nacer, es considerado nacido para efectos que le sean favorables en el ámbito jurídico. Ahora, desde la corriente del realismo jurídico, la cual enfatiza la importancia de tener en cuenta los factores sociales, económicos y políticos al interpretar y aplicar el derecho, una propuesta de mejora desde esta perspectiva podría ser concretamente la adaptación de un caso en la cual se aplican derechos diferentes con soluciones contradictorias a las distintas partes buscando equiparar la jurisprudencia.